Bienvenidos a este tercer tutorial de Blender en el cual vamos a ver cómo crear objetos de forma básica y cómo modificarlos también de manera básica. Bueno, lo primero que hacemos es abrir nuestro programa y en el escenario, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener siempre este cubo que es el cubo que aparece por default. Ahora, van a darse cuenta que aquí tenemos tres flechitas. Esas flechitas nos están indicando los ejes tridimensionales en los cuales el objeto puede moverse. La flechita azul nos indica el eje Z, la flechita roja nos indica el eje X y la flechita verde nos está indicando el eje de Y. Estas flechitas se le conoce como gizmo en el programa de modelado tridimensional. Lo van a encontrar en muchos otros programas de distinta forma, pero siempre va a tener las mismas funciones. Por default nos aparece con las flechitas que indican que yo puedo mover el objeto. Puedo moverlo en el eje Z si jalo o si arrastro desde la flechita azul. Si le doy clic a la flechita roja voy a moverlo en el eje X y si le doy clic a la flechita verde voy a poder moverlo en el eje Y. Si yo quisiera moverlo en los tres ejes, lo que tendría que hacer sería darle clic desde este circulito blanco que está al centro y entonces lo estoy moviendo en relación a todos los ejes. Evidentemente, este movimiento de traslación lo estoy haciendo de acuerdo a el punto de vista con el cual tengo la cámara de mi escenario. Ahora, en la parte inferior de esta ventana van a ver cómo en esta sección me aparecen distintas opciones de edición. Por default aparece activada esta que es la opción de modificación de traslado, pero si yo le doy clic a esta curva, me va a aparecer la opción de rotación. Entonces yo puedo rotar mi objeto de la misma manera dándole clic a cualquiera de los ejes. Y si yo quiero rotarlo en los tres ejes, lo que voy a hacer es que le voy a dar clic al centro del objeto con el botón normal y vean cómo se está moviendo en los tres ejes a la vez. La siguiente opción es la opción de escala. Funciona igual, puedo escalar mi objeto en el eje Y, en el eje X o en el eje Z. Si se dan cuenta, no se está escalando el cubo de manera, eh, digamos, lógica como es el cubo, es decir, esta cara no está subiendo por su propio eje, sino que se está modificando de acuerdo a la posición en el escenario. Si ustedes lo que quisieran es que una vez que han rotado el cubo, quieren que esta cara, que estas caras, la superior y la inferior, sean las que se escalen, lo que hay que hacer es cambiar entonces la relación de escala. Vamos a cambiarla de global a local y vean cómo ahora lo que va a cambiar es la posición del gizmo, indicándome ahora que las transformaciones que yo haga de mi objeto van a tener relación de acuerdo a la proporción global, perdón, a la proporción local del objeto y no a su relación con el espacio global. Voy a dejarlo en global, que es la que viene por default, y voy a empezar a agregar objetos. Primero que nada, para eliminar algún objeto, generalmente el cubo no es lo ideal para comenzar a modelar algún trabajo. Lo que se hace es trabajar con accesos directos. Los accesos directos en Blender son muy útiles. Entonces, voy a presionar la tecla X de mi teclado y es el acceso directo para borrar. Entonces presiono X y me aparece este pequeño menú de confirmación para saber si quiero borrar el objeto y le voy a dar clic en Delete y de esa manera se borra el objeto. Y para ir agregando distintos objetos, en la parte baja del escenario voy a tener estas opciones. La opción de agregar, que es la opción que me permite tener el menú de agregar objetos sencillos, me va a dar una serie de grupos que yo puedo agregar, desde luces, cámaras, aquí esto está hecho para algunos efectos en animación, al igual que esta parte superior, eh, pero también puedo agregar sonidos, algunos em, localizadores, etcétera, etcétera. Incluso pueden agregar también hasta una especie de esqueleto para algún personaje, pero por el momento nosotros vamos a utilizar solamente esta opción de objetos, que es la opción de objetos mesh, que son polígonos que están descritos con puntos específicos en el espacio.
voy a agregar, puedo agregar distintos objetos, un plano, y esto me va a agregar un plano. Voy a cambiar el gizmo a la opción de mover objetos y entonces ahí tengo un plano. Fíjense cómo donde yo pongo el cursor tridimensional es en donde voy a ir agregando el objeto. Voy a poner ahora, por ejemplo, un cubo. Voy a cambiar mi cursor tridimensional. Ahora voy a agregar un cilindro. Y tengo de esta manera distintos objetos con los cuales yo puedo trabajar. Incluso, bueno, pues Blender nos da este pequeño personaje ya modelado que nosotros podemos agregar para hacer distintos trabajos de, de medición de luces, de, no sé, de escala, etcétera, etcétera. Bien, voy ahora a borrar cada uno de los objetos y voy a empezar a trabajar con un pequeño modelado muy sencillo para que veamos de qué manera podemos trabajar con Blender. Lo primero que voy a hacer es que voy a poner mi cursor centrado lo más que pueda y voy a agregar ahora una esfera. Hay dos tipos de esfera, la esfera V y la icoesfera, que tienen diferencia en cuanto a su geometría, lo podremos ver después, pero cualquiera de las dos nos va a servir. Esta esfera la voy a colocar en un lugar para que, de acuerdo a mi escenario, pues tenga una bonita posición y vamos a escalarla para que quede tal y como yo quiero que esté. Después voy a agregar otro objeto, voy a agregar de nuevo otra esfera. También es una esfera V. La voy a colocar en la parte superior y vamos a escalarla. Ahora vamos a agregar un cilindro y este cilindro vamos a cambiarle la escala. Lo primero que voy a hacer es que lo voy a mover a un lado para que pueda tener una vista mejor del objeto. Vamos a cambiarle la escala y ahora lo vamos a colocar en la parte superior de nuestro objeto. Voy a agregar otro cilindro. Aquí está el otro cilindro. Este no lo tengo que modificar tanto, lo voy a colocar en la parte en la que quiero que esté. Vamos a cambiar la escala en todos los ejes, no tanto, un poco más hacia abajo. Ahora lo muevo para que quede donde yo quiera que esté. Voy a bajarlos un poco para que queden en la zona en la que yo quiero que queden. Están un poco desalineados, entonces los voy a acomodar de nuevo. Y por último voy a agregar un cono que va a ser la nariz de mi muñeco de nieve. Ahora, de esta manera, como pueden ver, con unos cuantos objetos podemos empezar a crear personajes, elementos tridimensionales muy sencillos con los cuales vamos a poder trabajar distintas eh, distintas características de personajes o de objetos que nosotros queramos crear. Otra forma en la que podemos nosotros hacer uso de estas herramientas de transformación básica es mediante accesos directos. Y bueno, en Blender en realidad es mucho más común el utilizar accesos directos más que utilizar los accesos directos mediante teclas, que utilizar estos botones. ¿Por qué? Pues porque dan un flujo de trabajo mucho más rápido. Los accesos directos para la modificación de objetos son S para la escala. Vean, cuando yo presiono S, inmediatamente se crea esta línea punteada que me está indicando que está activada una herramienta y yo alejando o moviendo mi mouse puedo cambiar la escala del objeto. G me va a permitir mover el objeto y la tecla R es la que me va a permitir rotar el objeto. Generalmente las teclas G, R
y ese se van a activar de acuerdo al punto de vista que yo tenga de mi objeto. Es decir, si yo quiero rotar el objeto, se va a rotar de acuerdo al punto de vista que tengo del objeto. Si yo quiero escalarlo, se va a escalar de acuerdo al punto de vista que yo tengo del objeto. De tal manera que si yo cambio mi punto de vista, pueden ver cómo también se cambian las direcciones en las que las herramientas actúan. Si yo lo que quiero ahora es cambiar de una forma específica en alguno de los lados, en alguno de los ejes de mi objeto, yo puedo entonces empezar a combinar los accesos directos. Presiono la tecla G, que es la que me sirve para mover el objeto, y si yo quiero moverlo en el eje Y, entonces voy a presionar la tecla Y. Al presionar la tecla Y, vean cómo se activa el eje Y y esto me bloquea el movimiento en todos los demás ejes. Puedo hacer lo mismo con el eje Z o puedo hacer lo mismo con el eje X. Para desactivar la herramienta, si yo no quiero que el cambio se grabe, le voy a dar clic a la tecla ESC. En caso de que yo quiera que el movimiento se aplique, entonces basta con que le dé un clic con el botón izquierdo. Voy a darle Command Z o Control Z, que al igual que en cualquier otro programa nos sirve para deshacer lo hecho. Eh, por ejemplo, ahora, si yo lo que quiero es modificar en un valor específico la transformación de mi objeto, lo que voy a hacer es utilizar entonces también comandos de acceso directo. Supongamos que yo quiero rotar el sombrero de mi personaje 45 grados a la derecha. Lo que voy a hacer es que voy a aplicar la herramienta R para rotar. Ahí vean cómo lo puedo rotar como yo quiera. Ahora, yo quiero rotarlo en el eje Y solamente. Entonces voy a presionar la tecla Y y ahí se ha bloqueado los demás ejes. Y ahora voy a teclear 45. De esta forma se ha rotado 45 grados y presiono Enter para activar la herramienta. Voy a hacer lo mismo con la parte inferior, voy a rotar en el eje de Y 45 grados y ya tengo el objeto en donde yo quiero en la rotación que yo quiero. Ahora, como me quedo un poco desfasado, lo que voy a hacer es que voy a presionar la tecla G, voy a presionar ahora la tecla X porque es el eje en el que lo quiero mover y lo voy a acomodar hasta que más o menos me quede en la postura en la que yo quiera que esté. Si quiero seleccionar dos objetos a la vez, con la tecla Shift, también puedo seleccionarlos a la vez. Ahora de nuevo presiono la tecla G para mover, X para moverlo en el eje necesario y listo. Ya tengo ahora el objeto con el cual puedo modificar. Y bueno, hasta aquí en cuanto a la edición y creación básica de objetos. En el próximo tutorial vamos a ver cómo entrar a el modo edición que nos permite modificar vértices, caras y aristas de manera mucho más detallada.